Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap seguida por millones de jóvenes que rebosa talento y pasión, llenando estadios con un espectáculo que crea nuevos ídolos. En las batallas, los MCs debemos demostrar nuestro ingenio improvisando y replicando contra nuestro rival. Algunos nos llaman gallos, y en España y Latinoamérica se encuentra la élite. Mi nombre es Escone, campeón nacional e internacional, y quiero mostraros el mundo del freestyle desde mi punto de vista. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. La vida de un freestyler es complicada. Siempre a prueba, midiéndote con el resto de tus compañeros para no bajar de nivel. Además, es una profesión muy joven con un futuro incierto y por eso muchos MCs tienen lo que podríamos llamar un plan B. También los hay que abandonan las batallas, aunque siguen en el freestyle de otra manera. Es el caso de nuestro primer invitado, que decidió bajar del escenario para ser periodista deportivo. Bueno, Bruno, estamos aquí en tu lugar de trabajo, ya me has dicho que no sueles venir aquí, no ves mucho el sol. No. ¿Exactamente a qué te dedicas aquí? Bueno, yo soy periodista deportivo, o sea, me licencié, hice la especialización y demás, y aquí soy redactor de un programa, Los Infiltrados, en Gol Televisión, un programa de 24 horas fútbol. Muy bien. Y también salgo en pantalla en las tertulias, 1 hora cada día, o sea que desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, aquí encerrado. ¿Y cómo compaginas eso con la movida del free? Bueno, cada vez peor, en realidad. Es decir, hasta hace 2 años que no tenía aparición televisiva y solo era trabajo de redacción, bueno, pues tenía más tiempo libre por las tardes, entonces pedirte un viernes entero tampoco se volvían locos, ¿no? Porque era trabajo más de preprograma. Pero ahora que salgo en antena y los programas deportivos suelen ser más bien por la tarde-noche, pedirme un viernes para irme a hacer un evento y demás ya empieza a ser un suplicio. O sea que yo creo que cada vez va a ir a menos mi contribución en el mundo del freestyle y a más esta, siempre y cuando la del mundo del periodismo deportivo vaya bien. Claro que si no, pues el freestyle es otra vía a explotar. Si te fueran las dos igual de bien, ¿cuál elegirías? Yo creo que el periodismo deportivo. Sí, de hecho, ya lo elegí un poco. Muy bien. No me iban igual de bien porque el freestyle en esa época no suponía demasiadas ganancias económicas, pero sí que tomé la decisión cuando todavía no ejercía de periodista de dejar el freestyle para dedicarme a esto. Dejaste el freestyle después de muchos años compitiendo ahí a pleno y ahora eres juez de la FMS, que para quien no lo sepa es una... Iba a decir una de las ligas, no, es la liga más importante del mundo de freestyle, además de ser la primera, que se va expandiendo a otros países. Eres comentarista de la Red Bull Batalla de los Gallos, tanto nacional como internacional, o sea, como una figura clave. Y aparte, tienes tu blog de YouTube donde tú vas analizando batallas, tal, y compartiendo tus movidas personales, ¿vale? ¿Qué más tienes que dar capo al mundo del freestyle? No sé, una estatua nuestra, va a hacer papiroflexia con nosotros, o sea... No, yo creo que con la experiencia que he adquirido estos años como periodista, ya trabajando en televisión y demás, siento como que tengo una oportunidad que a la vez en parte la siento como una responsabilidad, porque también como arranqué lo de YouTube un poco yo hace unos años aquí en España y tal, pues creo que de hacer un producto de consumo mediático alrededor del mundo del freestyle que no sea tan informativo, tan educativo, tan analítico, sino más de entertainment puro. O sea, me molaría mucho... No sé, como si fuera un late night, pero aprovechando cosas del freestyle, pero que tampoco fuera todo el rato, ponte a improvisar sobre macarrones boloñesas, ¿sabes? Que al final es como que está muy explotado y yo creo que es gente muy ingeniosa toda la que componemos o componéis el mundo del freestyle y que puede dar mucho de sí en el aspecto... Bruno, antes de despedirme de ti, tengo que decirte algo muy bonito que pienso de verdad. Creo que eres la persona... No sé si la más inteligente que conozco, pero en el top 5 seguro. Joder. Y creo que muchas veces parece que solo los freestylers somos súper necesarios para el movimiento, que sí,
pero creo que la labor que tú haces está un poco trabajo de nicho, que parece que no se ve lo que hace y es súper necesaria a nivel Dios, por lo cual te lo agradezco mucho. Joder, qué bonito, tío. Que vaya Cuídate muy bien. mucho. Nos Gracias vemos en los por todo. escenarios, en las cabinas de comentaristas En todos lados, Chemi. o votándome en contra. El caso del siguiente invitado es bastante curioso. Freestyler de referencia al que la tensión de las batallas acabó apartando del circuito y de las grandes masas. Sin embargo, él continúa con su gran pasión, pasar horas en el estudio haciendo música. KHAN, presentación. Va a ser como esta mierda, hay que romper bien el bidón. Cuando yo cojo el micrófono rompo al estilo y al anfitrión, para que aprendan que los profesores te ofrecen lección. Es empiezo y nunca paro. Soy un cabronazo, hermano. Cuando entro en el micro siempre os dejo de entrenados. Yo soy el cabrón de mierda que te rompe a lo artesano mientras hace las mejores figuras con sus dos manos. ¿Qué pasa, tío? Mi hermano. ¿Estás, tío? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Bien. Perfecto, aquí, tío. ya ves. Oye, pues qué sitio más guapo me has traído, ¿no? Sí, sí, está muy chulo. Aquí se ve todo Barcelona. Tú sabes que aquí, en el 2014, Inver ganó la Internacional. Aquí fue, tío. Y aquí fue. Aquí sí, o sea, es probable que haya alguna peluca por el suelo, si buscamos. Aquí empezó todo. Ahí empezó la caída, aquí empezó su subida moral y su caída... Ahí empezó todo. Vamos a dejarlo así. Empezó todo ahí. Muy bien. Acá, por lo que parece, por lo que yo leo, no sé, lo que yo leo de ti, me refiero. No lo que dice la gente de ti, lo que Sí, yo sí. leo de tu persona, de las veces que hemos coincidido y tal. No le mola a Can el rollo de la farándula, ni de los focos y esa movida. Can es más tímido, le gusta más estar en zonas de confort, con confianza y no busco mucho ser la cara del cartel, no busco estar ahí en todos los, ¿sabes? No Claro. me gusta aparecer en los medios, no me gusta que mi cara se lo ve. Soy una persona que no le gusta mucho estar Claro. en lo que es el centro de mira, En el epicentro. claro. ¿Crees que se puede hacer carrera ahí? Me refiero, sin estar en el epicentro, sin salir en ningún lado y desde casa funcionando digitalmente, o que en algún momento te vas a tener que enfrentar a eso que no Ya. te gusta. Realmente se puede, porque yo lo hago así y yo sé que se puede. Tengo las plataformas digitales que te mantienen, ya sea YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music ahora está creciendo, está Deezer, hay un montón de plataformas digitales que están manteniendo a un artista un búnker, que está en un búnker, ¿sabes? Está manteniendo un búnker. Claro. Luego también es necesario para ampliar lo que es público, extenderse, estar en la cara, estar en el centro, estar en la portada. Eso es... Va a ocurrir, Cal. Sí, eso tiene que ocurrir, eso tiene que ocurrir. Es curioso porque tú abandonas toda la movida del freestyle, salvo algún evento que tengas así de vez en cuando y tal, pero te metes en BKZ. ¿Qué pasa con BKZ, tío? Porque eso... Los frenetis malos son, lo sepáis. Eso fue como... apareció, o sea, fue Zasco y Beta, querían hacer un grupo, me lo comentaron y yo dije, hostia, es que esto puede ser muy guay, ¿sabes? O sea, yo no lo veo ni como un grupo de freestyle, yo veo 3 amigos que van a hacer shows y pasárselo bien. Bueno, Cam, antes de despedirme te voy a decir 2 cosas que no te he dicho. Una, me gusta mucho lo que haces, le puedes preguntar al BTA, lo digo todo el rato. Y 2, te sé imitar muy bien, pero eso no será ahora. Me acompaña, por una vez que te he pillado no te voy a soltar, Claro, claro. por una vez que te veo en 25 años. Me acompaña a hablar con un coleguita de por aquí de Barcelona. Sí, claro. Él también va un poquito... Él está más dentro del freestyle, pero también tiene su película aparte. Vale. Sus letritas, sus poesías, te va sonando, ¿no? el Sí, chaval? sí. ¿Eh? Ya Bueno, me he imaginado algo. Pues a ver, tío. Bueno, tío. Cam prefiere rapear en un estudio de grabación que en una batalla. Y no lo culpo, porque a veces la tensión a la que nos enfrentamos los freestylers nos pasa factura. Vamos al encuentro de un gallo indispensable, el Rey sin corona. El encima sensible del panorama nacional. Él también tiene un plan B, vinculado a versos y rimas, pero en otro tipo de formato. G. Soy quien representa a Varna. Desde Montjuic hasta las Ramblas. Imperial como la Torre Akbar. Un 360 patinadores en Macba. Ya me he recorrido el globo, vivo de mi pasión, pero no me acomodo. No tengo corona, pero duermo en un trono, porque cierro los ojos sabiendo que tengo todo.
Pablo, a.k.a. Blon. Yo te llamo Pablo. Claro, A los mí amigos usted Pablo, tío. es más bonito. La cercanía, ¿Cómo lo llamas? claro. Yo, Pablo, Blon, según Pablo, el día, Blon, según si estoy según, ¿no? enfadado. Como mi madre, ¿sabes? Hostia, ¿tu madre te dice Blon? No, pero a lo mejor me dice Pablo, me dice cariño. Si Bueno. está enfadada me dice Pablo, y si no, cariño, igual. Ok, ¿sabes? ok, está bien. Tienes 2 títulos nobiliarios que la gente te ha puesto, ¿vale? Uno es el Racing Corona, debido a que, a pesar del nivel que tienes, todavía no te has consagrado como campeón de España de Red Bull principalmente, pero aún así estás como entre el nivel de los campeones de España. Y otra es que tienes el mejor ingenio de España. ¿Qué piensas de estos 2 títulos? Pienso que, como tú dices, que siempre he mantenido un nivel que yo creo que es alto. Nunca me he considerado que sea el mejor, porque siempre creo que hay gente que está por encima de mí. Pero sí que he estado entre los mejores y por H o por B nunca he podido conseguir el título de la Red Bull, que es lo que más ganas tenía de conseguir, que he tenido más ganas de conseguir siempre. Pero bueno, al final que la gente siempre me valore y me tenga en cuenta como uno de los mejores o de los favoritos de muchas personas, para mí está muy bien, y eso a veces tampoco hace falta un título para sentirte bien con lo que haces y estar contento y sobre todo tener ganas de más, ¿no? Porque sin tener un título siempre tienen ganas de seguir entrenando, de ver gente que son referentes para ti, querer llegar a su nivel, y eso motiva mucho. Y en cuanto a lo del mejor ingenio de España, pienso que es debatible, que sí que está claro que mi fuerte es el ingenio, pero creo que hay mucha gente con mucho ingenio, como por ejemplo tú, o Chuti, Sweet Pain, Tirpa, gente que tiene muchísimo ingenio, y al final eso yo creo que ya va por gustos. Y emocionalmente, tú empiezas a tirar por una vertiente nueva, que es el mundo de la poesía. Sí. ¿Se puede decir que es tu plan B? Cuéntanos cómo entras, por qué, cuándo te da el chispazo y qué esperas de esto. Sí, bueno, desde pequeño siempre me ha gustado mucho escribir, siempre he sido, yo creo que mucho... Aunque desde que conocí el rap, yo creo que he sido siempre mejor escritor que rapero, que al final mis letras las plasmo en una instrumental, pero se me da mucho mejor escribir que rapear, eso es un hecho que todo el mundo sabe, que creo que la parte fuerte de mis canciones son la letra al final. Y entonces siempre me ha gustado escribir poesía y tal, es algo que llevo desde pequeño, que llevo viendo en mi casa desde pequeño, mi madre siempre recitando poesías y tal. Y al final pues me dio por empezar a escribir textos cortos, como partes de letras mías que escribía y que no iba a sacar en canciones, las empecé a publicar en Instagram. Y vi que tenían mucha aceptación entre la gente y empecé a pensar, hostia, pues está muy bien que la gente, aparte de por el freestyle o por algunas canciones que tengo, me empiecen a conocer por mi letra y mi forma de escribir. Y a raíz de ahí pues me ofrecieron hacer un libro y me metí de lleno, o sea, no me lo pensé. Cogí algunos poemas que ya tenía, digamos que los ordené y acabé haciendo el libro Eternamente, que fue mi primer libro, y estoy muy contento con cómo quedó. La editorial me enseñó un poco cómo es el mundo este de literario, porque es muy diferente. Al final es diferente, pero no es tan diferente al mundo del freestyle, digamos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que yo lo que quiero en realidad es dedicarme a eso, a escribir. Una cosa, Pablo, perdón. Yo te voy a pedir que hagas un poco de respeto por tu compañero y que no hables tanto, porque ya te hemos entrevistado antes a ti. No paras de interrumpirme, tío. Es su momento, o sea... Es que dices cosas, tío, que me llaman, tío. Quiero entrar ahí. Te enervan, macho. Te enervan. Oye, no, coño, pero ya en serio, para introducirte un poco en la conversación, ¿cómo os veis ambos? Pues ya te digo, tu plan A y tu plan B, igual que el mío, está en el aire, está en un hilo, y el tuyo igual. La música es un hilo, macho. Nos dedicamos a algo que es un hilo. ¿Cómo os veis? Mira, ¿cómo os gustaría veros dentro de 20 años y cómo creéis que os vais a ver? Yo creo que, al menos yo, haciendo música por placer, sin presión ninguna, sin necesidad de sacarla, y aún así, viviendo de ella. Yo de aquí 20 años me veo escribiendo. Me veo escribiendo mucho más maduro, obviamente. De aquí 20 años tendré cerca de 50 tacos ya. O sea, que se dice pronto, ¿sabes? Está claro, es que igual ya... Entonces me veo escribiendo y seguramente trabajando en algo que no me espero. Porque Mira. también estoy metido un poco en el mundo de la tele y tal, en los lunes al gol, en el programa, y al final es algo que quizá acabo ahí. Este año quiero volver a estudiar, que me quiero meter a estudiar periodismo otra vez, otra carrera. Qué guay. Y sé que tengo salidas y a lo mejor acabo siendo periodista deportivo y escribiendo en un periódico, yo qué sé. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, que me hayáis recibido en esta ciudad tan preciosa que es Barcelona. Me da una vibra especial Barcelona, tío. Es brutal. Y para despedirme de ti voy a pasar un poquito, porque antes ya te he dicho lo que pensaba de ti. Sabes que te he dicho cosas bonitas y lo pienso de verdad. Me han marcado. Y tío, Blon, creo que eres de los mejores amigos que tengo de todo esto. Te conozco hace ya muchos años
y me pareces muy necesario para el freestyle, no solo como figura ya de improvisador, que también, que ya tienes tu huella, sino intelectualmente. Creo que necesitamos gente como tú para que avancemos en pos de una madurez conjunta, así que muchas gracias. Gracias por a ti, hermano. ser Es que tú. también te quiero mucho, bro, y que siempre has sido para mí un referente y que ahora, joder, tienes un amigo aquí en Barcelona, mira qué ciudad, bro, o sea, que ya te ciudad, puedes macho. estar viniendo, tío. Eso es. Ya que estamos hablando de Barcelona, me gustaría plantear un reto. ¿Lo aceptáis o no? Claro. Este valiente, coño. Claro, Va, hombre. O veniros conmigo. Vamos por ahí. Qué guapo lo que he pensado para ustedes, tío. ¿Para el reto? Sí. Chavales, ¿estáis listos para el reto? Sí. ¿Sí o qué? Con ganas, ¿no? Bueno, yo necesito saber más de Barcelona, necesito conocer más Barcelona. Así que imaginaros que soy un turista japonés que vengo con mi cámara de fotos, mis 400 amigos en el autobús, ¿vale? Haciendo fotos a todos y vosotros vais a convertir en mi guía turístico de Barcelona. Contadme todo lo que yo necesito subimos saber. en el autobús, Me subí en el autobús turístico de Blon y Can, ¿vale? ¿Estáis Venga, listos? va. Os pongo el instrumental en 3, 2, 1 y... Te llevo a Sagrada Familia, te llevo pa' Vila Olímpica, para que hagas fotográficas míticas, Ajá. para que sepas cómo lo hacen también MCs y tranquilo que vuelves a casa con Cami de Messi. ¡Oh! Aquí que te explica. Te dice que en Barcelona hay muchos chicos y chicas. Y la verdad es que hay muchas sonrisas bonitas. Y en Glorias hay unas obras que son infinitas. ¡Oh! Infinitas, nunca acaban, no te enteras, ten cuidado por ese metro que te roban la cartera. Cuida con los carteristas y si bueno puedes disimular algo mientras te sueltas un freestyle. Un freestyle. ¿Te gusta la improvisación? También puedes ir al mar y allí vivirlo con pasión. ¿Quieres ir a nadar y a ver si te encuentras algún tiburón? Solo tienes que seguir el dedo de Colón. El dedo de Colón puede llevarte a América, pero apunta al Mediterráneo. Eso es mentira. Así que lo hago con mi métrica y mi técnica. Puedes dejar que esa fórmula patética. Claro que sí, eso es la forma de rimar. Puedes comerte un kebab en Tallers o en el Raval, donde tú quieras. Aquí hicimos olimpiadas por hobby, no tenemos a Doraemon, pero aquí sí vive Kobe. Eso sí que es evidente, también puedes venir a las 9 y disfrutar la fuente. Se llena el dulce si le marca mucho flow y casi parece que se monta aquí la del Camp Nou. La del Camp Nou, la gente se queda toda absorta y ahora mismo te gusta el fútbol si te corta, pues aquí en Barcelona siempre ya te remonta, te puedes ir a Pachá y estar de fiesta con la porta. ¡Ojo! Alcohol. Muy bien, chavales, ya sé todo lo que tengo que saber de Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, tío. Me lo he pasado Gracias a ti, hermanito. súper bien Gracias, con un placer vosotros, enorme, tío. tío. A ti te veo en los escenarios y a ti te voy a volver a ver en mi vida. Pronto, seguro que pronto. Es que tus esquemas de pronto igual son dentro de 10 años. Bueno, que yo lo veo una vez cada 6 meses y vivimos a media hora, o sea que... Espero que nos veamos pronto. Segurísimo. Nos vemos, chavales. Hasta luego, guapetón. Hasta luego. En el fondo, nosotros somos unos privilegiados porque, a diferencia de muchas personas, hemos sabido elegir un camino al que dedicar nuestra vida. El del arte. Ya sea sobre un escenario, en un plató, en un libro de poesía o en una canción. La verdad es que, independientemente del resultado, nunca podrán decirnos que no lo hemos intentado.